Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, tierra, fuego y aire. Muchas más clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que se utiliza en nuestros días. Cronología de las diferentes clasificaciones de los elementos químicos. Loewe-Reiner. Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destaca la existencia de las similitudes entre elementos agrupados entre ellos que denomina triadas. La triada del cloro, el bromo y el yodo es un ejemplo. Pone en evidencia que la masa de uno de los tres elementos de la triada es intermedia entre la de los otros dos. En 1850 pudimos contar con unas 20 triadas para llegar a la primera clasificación coherente. Chancortis y Newlands. En 1862, Chancortis, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864, Chancortis y Newlands, químico inglés, anuncian la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada. Meyer. En 1869, Meyer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación al de los otros elementos. Los metales alcalinos tienen, por ejemplo, un volumen atómico importante. Mendeleev. En 1869, Mendeleev, químico ruso, presenta la primera versión de su tabla periódica en 1869. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas entre los elementos. Él se dio cuenta que los elementos se clasificaban según sus masas atómicas. Se veía aparecer una periodicidad en los que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos. Esta tabla fue diseñada de manera que hiciera aparecer la periodicidad de los elementos. De esta manera los elementos son clasificados verticalmente. Las agrupaciones horizontales se suceden presentando los elementos de la misma familia. Tabla periódica moderna. La tabla de Mendeleev condujo a la utilizada. Un grupo de la tabla periódica es una columna vertical de la tabla. Hay 18 grupos en la tabla estándar. El hecho de que la mayoría de estos grupos correspondan ciertamente a una serie química no es fruto del azar. La tabla ha sido inventada para organizar las series químicas conocidas dentro de un esquema coherente. La distribución de los elementos en la tabla periódica proviene del hecho de que los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica en su capa más externa. Como el comportamiento químico está principalmente dictado por las interacciones de estos electrones de la última capa, de aquí el hecho de que los elementos del mismo grupo tengan similares propiedades físicas. Grupos. A las columnas verticales de la tabla periódica se le conoce como grupos o familias. Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar. 10 son grupos cortos y 8 restantes largos. De muchos de estos grupos corresponden a las conocidas familias de elementos químicos. La tabla se ideó para ordenar estas familias de una forma coherente y fácil de ver. Periodos. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos. El número de niveles energéticos de un átomo determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles que conforme aumenta su número atómico se van llenando en ese orden. Bloques. La tabla periódica se puede también dividir en bloques de los elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más externos, de acuerdo al principio de Aufbau. Created using Powtoon.